darse a conocer a nosotros. No que nosotros hayamos merecido este privilegio de que te des a conocer, pero lo has hecho de pura gracia. Nos has permitido una fe para confiar en tu gracia. La fe, Señor, no nos lleva a confiar en nosotros mismos, sino en tu bendita gracia. Y nos has sostenido. Y aquí estamos otra vez, Señor, no porque te somos fieles, sino porque tú has sido fiel. Y en esa tu fidelidad nos contemplaste para decirnos que querías estar con nosotros, que nos acompañarías todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y así te hemos ido conociendo. Sí, Señor, los largos años de este caminar, nuestros largos años de perseverancia, Señor, no los traemos aquí para decir merecemos la celebración de nuestros 30 años, de nuestros 40, de nuestros 50. 50 años han sido para ver tu fidelidad, para alabarte a ti, Señor, porque en toda esa cantidad de años que tenemos en el Evangelio, Señor, ha sido para ver cuán fiel eres. Muchas gracias te damos. Por lo tanto, permítenos seguir honrándote así, poniendo oído a tu palabra, y ministranos, háblanos, que tu palabra trascienda, que vaya más allá de este lugar donde nos reunimos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén. 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 Alabamos al Señor por su fidelidad. No sé quién de ustedes tiene más años en el Evangelio aquí de los que estamos acá. No queremos aplaudir a los que han sido fieles por 40 años, sino que en esos 40 años tienes que haber ya notado que Él ha sido fiel en lo que dijo, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Que a Él le alabamos. ¿Sí? Que eso ha sido. Dios no nos va a celebrar porque hemos perseverado una cantidad de años, porque Él ve su mano, su protección, ha sido nuestro guarda. ¿Sí? Aunque alguno crea en el ángel de la guarda. ¿Cuántos creen en el ángel de la guarda? Así dicen que todos tienen un ángel que los cuida, que los guarda. Aunque así fuese, hay uno que lo envió. Si ese ángel le habría salido de él venir a cuidarte, ya te habría cortado la cabeza. ¿Sí? ¿Sí? Tú vives gracias a la paciencia de Dios, no gracias a la paciencia de un ángel. Claro, sí. Hay cosas que Dios no ve, pero lo ven los ángeles. Usted dirá, ¿cómo es eso? Dios sabe todas las cosas, pero Dios todas las cosas no las ve. Él es santo, pero los ángeles lo ven. Bueno, ya van a entender esa parte, pero Él es santo y los ángeles ven. Y por eso que te digo de que si no hubiese sido obra de Dios, un ángel ya te habría cortado la cabeza. ¿Ustedes creen que Dios va a disciplinar solamente o lo que entorpece y lo que ensucia una iglesia es la caída de un hombre? No, sino el que se queda murmurando del que cayó. Eso también ensucia lo que es la obra de Dios. ¿Sí? ¿Tú crees que los ángeles no han visto todas nuestras aptitudes y ninguno de ellos murmura? Ninguno de ellos murmura. Entonces nosotros también, con justo juicio, misericordiosamente, de la manera correcta, nos hemos de conducir en medio de un mundo que es maligno y perverso. No vamos nosotros a añadir más perversidad, más faltas y pecados todavía, sino que en realidad somos también probados. Nosotros los que quedamos de pie quedamos también metidos en la prueba. ¿O no? ¿O no se ve tu temple también allí? Claro. Sí, el temple, la justicia, los justos. Es como dice la palabra. Hace poco alguien me la recordaba. Dice que
Muchas son las aflicciones del justo. ¿Y qué dice después? Pero de todas le librará el Señor. ¿Pero a quién? ¿Al chismoso? No, al justo dice. ¿Sí? Así que por lo tanto esto no se trata de cuán mal está otra persona, sino cuán justo soy yo, el que puede ayudar, el que puede bendecir, el que puede tender la mano, el que puede enseñar. ¿Sí? Claro. Así que tú eres la luz, tú eres la sal, actuemos como tal. De pronto puede estropearse parte de la iglesia, pero los que están de pie son la sal. ¿Sí? Que Dios sea glorificado en la buena obra que tú haces. Así como otros lo deshonran, tú hónralo. Amén. Sí, no nos vamos a quedar ahí detenidos mirando a los que deshonran, sino sabiendo que podemos honrar a Dios, hónrale. Amén. Sí, glorifica a Dios. Glorifica a Dios en medio de tantas cosas que ocurren en este mundo. Quiero invitarles ahí a abrir sus Biblias, por favor, en Apocalipsis. Acompáñenme ahí al último libro de Apocalipsis. Vamos a leer en su capítulo 3. Vamos a buscar en leer la iglesia, la última iglesia. ¿Cuál es la última iglesia acá descrita? La iglesia de la Odisea. ¿Qué significa la iglesia de la Odisea? ¿Se acuerdan? El derecho de la gente. Cómo la gente tiene su propia opinión, cómo reclama sus propios derechos y como dijo Esteban, cómo juzga cada persona por sí mismo, dejando de lado a Dios. Nos parece que estamos en ese tiempo, ¿sí? Cuando la democracia ya gobierna al mundo entero. Democracias por todos lados. Toda la gente tiene derechos, ha reclamado sus derechos. Hoy día, cuando estamos ¿a cuánto ya? Hoy día es 8 de noviembre del año 2013. Hoy estamos en medio de un momento en que la gente está reclamando sus derechos, protesta, huelga, paro, ¿sí? Muchos sacando partido de esto, otros sintiéndose ofendidos por esto, y hay de todo. Pronto a una elección presidencial y parlamentaria se producen estas cosas. En medio de un mundo así, tú como iglesia debes saber quién eres, tú como creyente debes saber quién eres, cada uno de nosotros debe estar definido, a pesar que estamos en un mundo que encuentra justo reclamar sus derechos, que el pobre pueda protestar contra el rico. Sin embargo, nosotros somos enseñados de otra manera, sin protestar en cuanto a aquello, sino confiado en la palabra que Dios dice acerca del rico, que debiera el rico gloriarse más bien en la humillación, porque es como la flor de la hierba, dice, que va a llegar el día en que el sol golpeará, se va a secar la hierba, por lo tanto se marchitará la flor. Así se marchitarán los ricos, dice. Mire. Así que solo hay que esperar. Si estos no son justos, la palabra los alcanzará. Y en eso confiamos nosotros. ¿Sí? Bien, leamos Apocalipsis en el capítulo 3 y el encabezado en esta carta a la iglesia de la Odisea, a la iglesia o al derecho de la gente, le escribe así el Señor. Y escribe
al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Primero, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Razón, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cree usted que es palabra de Dios? Palabra de Dios por su ángel a Juan, ¿cierto? En la isla de Patmos, cuando estaba apartado, no porque él se apartó, sino porque en realidad, por causa de la palabra, por causa del mensaje, por causa de la persecución contra el Señor Jesucristo, fue enviado a esa isla rocosa, a esa isla, cierto, apartada, para estar preso. Y así Dios le habló estando apartado. Lo apartaron del mundo, lo apartaron de la civilización, lo apartaron de la gente, lo apartaron de la sociedad, pero no pudieron apartarlo de Dios. ¿Qué les parece? Y allí fue revelado este libro, que fue añadido, cierto, a las Escrituras, porque para nosotros son también las Escrituras. Estamos leyendo las Escrituras. Bien lo dijo el maestro: a los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Así que por lo tanto la palabra de ellos está considerada para nosotros como palabra de Dios, como palabra del que los envió. ¿Ve? Apóstol de Jesucristo, dice Pablo. Enviado de Jesucristo es lo que dice Pablo. Eso es lo que quiere decir. Así que por lo tanto la palabra que ellos nos trajeron a nosotros es palabra de Dios, es la Escritura. ¿Ve? Hay gente que piensa de que solamente el Antiguo Testamento. Otros se quedan con que no, es el Nuevo Testamento nada más. No, aquí no hay nada abrogado, nada se ha hecho nulo, no está abolido. Así que por lo tanto el Nuevo Testamento es la interpretación, la revelación, sacando a la luz lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, tanto en la Torá como también entre los profetas. ¿Sí? Bien. ¿Cómo comenzamos leyendo esta carta sabiendo que hay 7 iglesias y comenzando a hablarle a la primera iglesia, y cómo vemos nosotros que no se mantuvieron así a través del tiempo, sino que hubo una variante, fue variando? La iglesia no tuvo la misma conducta del principio. La iglesia de Jerusalén ya no se ve la iglesia de Efeso, a la que llegó ya el apóstol Pablo corrigiendo algunas cosas, ¿cierto? En todas las iglesias, cuando predica a los gentiles. Ya se había encontrado Pablo recién en su conversión, y cuando hablando por primera vez a los gentiles, y estos convertidos ya tuvieron la primera problemática, cómo querían judaizar a los gentiles, no habiendo entendido verdaderamente el misterio
de cómo los gentiles también eran coherederos de esta bendita gracia. Todos nosotros considerados por Dios, pero como los judíos convertidos a Cristo no entendían en profundidad el misterio de Cristo, entonces no pudieron dar a conocer y echaban mano de la ley, mano de lo que ellos habían aprendido desde el principio, y por lo tanto aplicaban la ley y judaizaban a los gentiles. Por causa de eso entonces se reunió tal concilio de los apóstoles junto a los ancianos y parte de los hermanos, y terminaron acordando que eso es lo que le pedirían a los gentiles, pero ninguno de ellos en realidad fue considerado para ser circuncidado. El apóstol Pablo terminó siendo el más conocedor del misterio de Cristo, y por lo tanto revela de que nosotros los gentiles también estábamos dentro de este plan de salvación de Dios, por así decirlo, y saca a la luz como nosotros los gentiles, que no estábamos circuncidados, considerados por cuantos siglos como inmundo, pertenecíamos también a ese bendito plan, a esa gracia, a la salvación. Como no era por obra, el apóstol Pablo, los romanos, acusa tanto a judíos como a gentiles que todos están bajo pecado, y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, destituido tanto el sacerdote como la prostituta, todos destituidos de la gloria de Dios. Nadie de ellos logró hacer que esos querubines se apartaran y que esa espada se detuviera para poder tener derecho al árbol de la vida. Nadie, por su propia justicia y por sus propias obras, fueron capaces de poder retornar al camino, el cual quedó guardado para que ninguno pasase por él para llegar al árbol de la vida. Sino que ahora, por medio de haber sido lavado por su sangre, todos nosotros fuimos apartados, y se nos da a conocer por la propia oración del Maestro, del Hijo de Dios, en la oración del Juan capítulo 17, declarando y diciéndole al Padre, no convenciendo al Padre, sino hablando con el Padre como siendo uno, con el mismo sentir, con haber sacado a la luz la revelación de que estos están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Qué les parece? ¿Cómo se habla de que el mismo, yo ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo? No pido que los quites del mundo, no seremos quitados del mundo. Tenemos que estar en el mundo. Es voluntad del Padre, es voluntad de Dios. Cristo revela esa voluntad. No pido. Yo sé que tú siempre me oyes, dice en una cierta oportunidad en su oración frente a la tumba de Lázaro. Por lo tanto, Jesucristo sabe muy bien que el Padre lo escucha, y Él le dice al Padre, no pido que lo quites del mundo. Es decir, en esta oración no vengo a ti, Señor, a pedir que quites del mundo a estos que han creído en mí, a los que han guardado tu palabra, a estos que han sabido quién soy, que soy enviado de ti, que ya no hay misterio para ellos. No pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿No fue así la oración del Hijo de Dios? ¿Qué creen entonces que ha hecho el Padre durante todo este tiempo? Guardarte del mal, a pesar del tiempo en que vives y a pesar de la iglesia que ha pasado por tantos momentos históricos diferentes el uno del otro. Habiendo estado experimentando la iglesia, el mundo entero, la sociedad ha pasado por tantas cosas y tantos cambios. El progresismo no es un asunto de hoy, es un asunto de siempre. Tantas ideologías, tantas filosofías de los hombres, tantas intenciones de cambiar el mundo, de gobernarlo, sea como sea, con dictadura, sin dictadura, con democracia, con la opinión de todos, con la mayoría. Han habido muchos cambios en el mundo, y nos toca a nosotros vivir en el momento en que la democracia está por todas partes, por todo lugar. Los derechos de la gente se hacen notar. A veces molestan los reclamos de sus derechos, y a veces es justo, y lo encontramos justo, honesto. ¿Sí? Nos faltan los que sacan partido, sacan provecho, muchos beneficios detrás de todo este reclamo de derechos. ¿Sí? Lo ha habido siempre. Pero nosotros como iglesia, que estamos insertados,
que el propio maestro dijo: no los quites del mundo. Todos nosotros estamos aquí, a pesar que no somos del mundo. Y eso debe ser cada vez más creído de que no somos. El mundo te va a juzgar como un ridículo, una ridícula. ¿Cómo? Pero si están aquí. Pero ¿cómo si ustedes hacen lo mismo que hacemos nosotros? ¿Cómo si ustedes tienen las mismas necesidades que tenemos nosotros? Y ustedes dicen que no son de este mundo. El mundo, así dice, habla acerca que nos va a aborrecer. Les he dado tu palabra y el mundo, y menciona el mundo os aborrecerá. El mundo los aborreció, dice el maestro. Lo da por hecho. El mundo siempre aborreció. Desde la primera instancia aborreció a los que eran conforme a la palabra. ¿No fue Caín el asesino de Abel, el hombre que ofreció más excelente sacrificio? ¿Sí? ¿No persiguió Ismael a un Isaac? ¿No persiguió Saúl a un David? Y así sucesivamente podemos ver a través, tanto individualmente como también colectivamente, a través de grupos, de ideas, de filosofías, de cambios en las estructuras de cómo fue construido el mundo. Vemos nosotros cómo el mundo está en contra de las cosas que Dios ha hecho. Nosotros mismos vemos, por ejemplo, el tiempo en que vivimos, nos tocó vivir. Vivimos en el tiempo de la transexualidad, por ejemplo. ¿Qué es lo que es eso? Que los hombres están cambiando de sexo, que las mujeres están cambiando de sexo. Y nosotros no estamos a favor de aquello, sino en contra. Y no porque simplemente son nuestros derechos. No lo hacemos por un reclamo de derechos, sino más bien por lo que está escrito. Cambiarán la apariencia y eso es lo que entendemos. Buscarán la forma de cambiarle la apariencia a un hombre para darle una apariencia de mujer, pero no podrán jamás cambiar su género. El que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo. ¿Quién podrá cambiar aquello? Vuelvo a insistir, cambiarán sus apariencias. Pero no podrán cambiar su género. No habrá manera de convertir a un hombre en mujer, pero cambiarán las apariencias, y por las apariencias muchos serán engañados, pero Dios no será engañado, y los espirituales no serán engañados. Y cuando tú eres espiritual, a pesar de estar en un cuerpo, y este cuerpo pertenece a este mundo porque está en este mundo, pero aquí ahora somos guiados por el Espíritu, por la palabra. Así juzgamos por la palabra y así enseñamos por la palabra. No habrá una nueva enseñanza entre nosotros para con nuestros hijos. No cambiarán los principios y los valores que nos ha enseñado la Escritura, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la que nosotros aprendimos aún de nuestros padres cuando estos no nos enseñaron la verdad. Si la hubieran conocido, nos hubieran enseñado conforme a los principios de Dios. Si ellos hubieran conocido a Dios, nos habrían enseñado estos valores. Y nuestros padres no conocieron a Dios, y no porque simplemente eran incrédulos, eran malos, sino porque vivieron en una sociedad perversa, porque también vivieron en medio de un mundo engañoso que los engañó. Pero bendita gracia de Dios, bendito Dios que apareció en nuestro camino, que nos alumbró, no para convertirnos en enemigos de los que no creen, sino que ha venido la luz y hoy nosotros vemos y le hemos venido conociendo. Y para los que le conocen, entonces entienden mucho mejor de la manera en que Él escribe a la iglesia. Y lo primero que hace, se da a conocer por su nombre. Y lo primero que dice, el amén. Le escribe a la iglesia de la Odisea que no se ha mantenido. Esa iglesia de la Odisea que pololea, esa que tiene amantes, esa que claudica, esa que tiene amistad con el mundo, a esa iglesia le habla. Y diciéndole, he aquí el amén. El amén, ¿qué es lo que es el amén? El así sea.
Así sea, así será. El amén que estuvo presente el día de la creación del ser humano. Testigo de lo que Dios hizo. Por medio de él se hicieron todas las cosas. Y él dijo amén, no dijo por qué. Él no pregunta, sino él dice amén. Si Job dijo yo preguntaré y tú me enseñarás, ¿cuánto más el amén? El verbo, el que estaba en el principio con Dios, el verbo que estaba con Dios, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Fue el testigo fiel y verdadero, testigo fiel y además de eso testigo verdadero. Es el amén. Y cuando decimos es el amén se hace presente en una iglesia que ha variado, una iglesia que no es la misma. Se mantiene siendo el amén. Fue el amén al principio y sigue siendo el amén en el último tiempo. Al decir, he aquí el que les escribe es el amén, él está diciendo, el que no tiene sombra de variación, el que conoce a Dios que no cambia, el que es testigo de que Dios sigue siendo el mismo, que el poder de Dios, que la manifestación divina de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su voluntad, de su fidelidad para consigo mismo y su palabra no ha tenido variación, sigue siendo el mismo. Y él como testigo de aquello se hace presente para esta iglesia. En los tiempos en que la iglesia está participando demasiado, muy involucrada en cómo se está comportando el mundo. La escritura dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Estamos próximos a unas elecciones. Para los que van a ver la televisión, estamos próximos a elegir presidente, senadores, diputados y ahora consejeros. Otra vez, cada 4 años en nuestra nación, otra vez se postulan, otra vez escuchamos promesa, otra vez los hombres nos hablan, otra vez aparecen las desigualdades, las promesas para que esas desigualdades desaparezcan, otra vez las personas engañándose a sí mismos, como lo dice el propio libro de Santiago, que cuando hablan se engañan a sí mismos, mintiendo contra la verdad sabiendo que tienen celos amargos. Otra vez vemos la contienda, la enemistad. Otra vez vemos la suciedad, la manera sucia. Otra vez vemos los intereses. Otra vez vemos las caras duras. Y otra vez se esconden los rostros de los responsables de muchas cosas y no aparecen. Otra vez más de todo, como diría alguien. Y la iglesia, la odisea, el derecho de la gente, insertada y metida en lo mismo. Tienen todos ustedes no tan solo el derecho, sino que en alguna oportunidad tenían el deber, la obligación de votar. Hoy día es un derecho voluntario de que cada uno elija. Y de pronto tenemos que elegir según lo que nos representa. ¿Qué representan a Dios en estas elecciones? ¿Quién representa en realidad la verdad? Algunos pretenden, dentro de nuestros propios dirigentes, buscar a alguien que pueda representar a la iglesia. La iglesia no necesita representación en medio del mundo. Nosotros mismos no estamos interesados en alguien que se nos asemeje, que se nos parezca. No es parecidos. No es así. Sin embargo,
Usted, se haya inscrito o no se haya inscrito, hoy día usted pertenece, ¿cierto? Es un ciudadano de esta nación y está inscrito en los registros electorales sin pertenecer a un partido. Me imagino que todos los que están aquí, ninguno está metido en algún partido, no creo que tenga una doble militancia, aunque nos falta en medio de la iglesia evangélica que alguien pertenezca a uno de sus partidos. Bien, si tenemos nosotros sea el derecho, sea el deber, que como ciudadanos de esta nación donde nosotros vivimos, y tenga usted la oportunidad de votar, tenga usted esa oportunidad de votar, en su voto usted no puede buscar intereses personales y propios en una amistad con el mundo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Sigue diciendo la palabra de Dios que debemos acercarnos más a Dios y que debemos de resistir al diablo. Resistir al diablo solamente es un aspecto espiritual, de que andamos viendo demonios y espíritu y diablo y fuera y atamos, y solamente es eso el diablo. El diablo no está en personas, el diablo no está personificado en alguna entidad, institución. Cuando vemos nosotros esta transexualidad, el matrimonio homosexual que está dentro del programa de gobierno de los que quieren gobernar, cuando vemos aquellas cosas, el aborto, las matanzas de inocentes, ¿qué es lo que ves tú allí? Una filosofía modernista, de gente intelectual. ¿O ven ustedes la obra del diablo? ¿No vino el diablo a matar, a hurtar y a destruir? ¿Y qué vino a hacer Jesucristo? Vino a dar vida y vida en abundancia. La Escritura dice que Él vino para deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, cuando vemos que estas personas tan cara dura, estas personas no tienen vergüenza de decirlo públicamente, de hablar con esa facilidad de estas cosas aberrantes, de creer que un hombre se puede casar con otro hombre, que una mujer se puede casar con otra mujer, sabiendo que el que constituyó el matrimonio es el mismo que los creó, el que los juntó, el que los bendijo. Estos que aunque llegaran a casarse como lo están haciendo en Argentina, como lo están haciendo en Uruguay, como lo están haciendo en Francia, como lo están haciendo en España, como lo están haciendo en algunos de los estados allí en el país nortino que es Estados Unidos, porque ellos pueden ahora matrimoniarse hombre con hombre, ¿podrán ellos entender y saber qué es lo que es el adulterio? El adulterio es cuando se adultera el pacto. Y el pacto está hecho entre un hombre y una mujer. No existe en la Escritura que se haya establecido un pacto entre un hombre con un hombre para estos convivir y tener un momento marital. Jamás existirá ante los ojos de Dios un acto marital, aunque alguien se atreva. Atrevidos y osados, hijos del infierno que se atreven a unir como matrimonio a un hombre con otro hombre. Hay de aquellos que se han atrevido a entregar una bendición que jamás han tenido y han portado y que jamás Dios respaldará. No hay pacto, ni Dios será testigo de ese pacto. Oh, pobre de aquellos que se han metido en esto, ciegos algunos, no entendiendo. Pero esperamos que esta palabra trascienda para que sea esta palabra la que testigua algún día ante el juicio, ante todos aquellos que se atrevieron no tan solo a votar, a respaldar, sino también a pedir y después en su propio trabajo del civil o de alguna institución que represente algún tipo de religión para dar tal bendición. Les digo, aunque aquellos se engañaran entre sí y se separaran, jamás
será considerado adulterio porque no saben lo que están adulterando. Su pecado es otro. Su pecado es otro. Así que, amados, cada uno de nosotros está consciente. Autoridades están conscientes. Parlamentarios que están conscientes, que se declaran religiosos. La religión sin manchas, inmaculada, esa religión que no tiene mancha, no es aquella que habla de los pobres, de los huérfanos, de las viudas. No es aquellos que hacen promesa para aquellos, sino más bien de los que los visitan. De aquellos que se entregan y que trabajan por esa igualdad. Aquellos que les duele la desigualdad. Como se necesitan a hombres que estén metidos en el parlamento, hombres que les duele la desigualdad. Que sientan el dolor de saber que sus propios hermanos de esta patria están pasando hambre, están pasando miserias. Sentir el dolor de la desigualdad, no de tener dietas parlamentarias tan grandes, sueldos tan altos en comparación a aquellos sueldos mínimos. Les cuesta poder arreglar la situación económica de los pobres, de sacarlos de esa miseria. Tal vez lo único que podríamos encontrar una igualdad entre eso es la miseria de los pobres con la miseria del corazón empobrecido de aquellos que gobiernan. ¿Y nosotros qué? ¿Vamos a votar por alguien? ¿Vamos a votar por alguno de estos mentirosos? ¿Vamos a participar nosotros por un voto como si fuera una firma, como si fuera un pacto? ¿Con quién estamos haciendo pacto? Pastores, si han de sentarse con los políticos, no tenemos nada que decir. Si ellos se acercan a ustedes a pedir consejo, no tenemos nada que decir. Alabamos a Dios que ellos se estén acercando. Pero pastores, si ustedes conocen las intenciones de ellos y nosotros vamos a hacer pacto con ellos, nos estamos olvidando de aquel que no tiene variación. Él es el amén. Y en el último de los tiempos se está presentando como el amén, como el testigo. Se para en esta nación. Jesucristo se para decir: yo soy el amén de lo que te dijo en el principio. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por lo tanto dejará el hombre, el bien hombre, el varonil. Dejará el hombre a su padre, a su madre. Dejará a los que fueron su modelo de matrimonio. Dejarán a aquellos que fueron el modelo de la justicia. Dejarán el hogar de donde fueron formados varonilmente. No que saldrá de ese hogar un homosexual para casarse con otro, sino el hombre dejará a su padre y a su madre. El que deja a su padre y a su madre es porque se sujetó a ellos en principio, en valores. Se sujetó a ellos en enseñanza, en honra. En honrar a ese padre, en honrar a esa madre. Y una de las formas que podrás honrarlo como hombre es de saber que fuiste engendrado entre un hombre y una mujer. Sí. ¿O qué crees tú? ¿Que fuiste engendrado en los intestinos? Fuiste engendrado en el recto, fuiste engendrado en esos intestinos, sea grueso o delgado. No es así. Honra a tu padre y a tu madre. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. A su mujer, porque cuando aquel hombre y aquel varón vio la obra de su padre y de su madre, su comportamiento varonil de su padre, el comportamiento femenino de su madre, se unirá a su mujer. Porque para unirse a una mujer sale visionando una mujer, sale visionando una madre, sale mirando a una mujer que puede en ella
concebir. Pero cuando deja el hogar para irse con otro hombre, un hombre salió de su hogar para irse con otro hombre, entonces no aprendió nunca los valores y los principios. Y estos torcidos que hacen leyes están en las mismas condiciones, porque tal vez algún compromiso también tienen con estos desviados. ¿Y vas a darle el voto? Cristo vino a deshacer la obra del diablo. Nosotros debemos de resistir la obra del diablo. Y alguno dirá, ¿y por qué tenemos que votar? ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Tienes que resistir la obra del diablo. Identifica la obra del diablo. ¿Ve? Si tú ves la obra del diablo, ¿qué es lo que ves tú en esta escritura? La obra de Dios. Aquí vemos la obra de Dios, los principios de Dios, los valores de Dios. La vida está aquí. Pero cuando tú miras un programa de un postulante a la presidencia, de un candidato, cuando ves el programa y según lo que lees, y en ese programa está el matrimonio homosexual, ¿ves tú la vida? ¿Ves tú la continuidad de la familia? Vemos la obra del diablo. Y contra la obra del diablo lucharemos. Y contra la obra del diablo tienes que luchar. Iglesia, no te detenga. Marcha y espera. Este es tu día. Vas a desenfundar la espada y verás cómo el arrepentimiento llegará a los verdaderos creyentes de Dios. Se tendrá que definir este país por medio de una iglesia definida, por medio de aquellos que no se hacen amistad con el mundo, que no estamos interesados de conversar con las autoridades, sino con un solo tema. Y si algún día nos ven llegar a la moneda, será porque allí también queremos predicar el arrepentimiento, para decir que una banda presidencial no lo hace diferente a todo otro pecador, sino que todos necesitan a Jesucristo. No pretendamos llevar nosotros a un hombre de nuestras filas para que gobierne. No es así. Porque tal sillón no es el que nos está prometido. Al que venciere, iglesia de la Odisea, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si Cristo se sentó en ese trono, no veo a un Cristo hablando con Pilato, no veo a un Cristo hablando con Herodes, no veo a un Cristo sentado con los políticos, no veo a un Juan el Bautista siendo amigo de aquel que lo mandó a decapitar. Ni fue enemigo cuando le declaró la palabra, sino más bien le estaba llamando al arrepentimiento. Cuando Juan le dice, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, le está diciendo, para ti también es este bautismo. Aleluya. Sí. Así que por lo tanto nosotros no podemos apartarnos de cuál sea nuestra labor, nuestra tarea, nuestra obra, nuestro trabajo, y que reconozcamos que el que encabezó, ¿cómo se encabeza? Colocando su propio nombre, diciendo el amén. Yo no he cambiado. Cuando Dios hizo al hombre y la mujer, dije amén. Y en la última iglesia el amén dice, quiero volver a ver a un hombre lleno de mujer. Quiere ver la misma familia que se formó en Edén, la misma que ha de formarse en medio de una generación perversa y maligna. Sí, bendito Dios. Estaría con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Y ustedes creen que está con nosotros hasta el fin del mundo simplemente por cuidarte, simplemente por guardarte, simplemente por darte el pan y el agua? Solo para eso estaría hasta el fin del mundo. Estaría hasta el fin del mundo con nosotros. ¿Para qué? Para que la verdad no sea callada, para que la verdad se tenga que hablar, para que se mencione el nombre y Él sea glorificado en este último tiempo. ¡A su nombre! Sí. Y no temas, que la persecución nunca ha sido hacia la iglesia. Persiguen a Cristo.
Ellos quieren luchar contra el Cordero. ¿Ves? Luchar contra el Cordero. Estamos en el siglo XXI, año 2013, noviembre de 2013. Mire, todos los años que han pasado desde el nacimiento de Jesucristo. Seguramente son menos de 2000 años desde la muerte del Señor Jesucristo. Muerte y resurrección. Cristo murió, resucitó, y de ahí, si contabilizamos desde los días de su muerte y resurrección a nuestros días, no alcanzan a ser 2000 años. Pero aún así, que sean 1900 años, 1980 años, ¿ve? Aunque sea así, con 1980 años le sumas 33 años y te da 2000. Han pasado 1980 años desde la muerte y resurrección de Cristo. ¿Escucha bien? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucedió cuando Él muere en la cruz? Su sangre, ¿qué es lo que hizo según el mensaje de Juan el Bautista? Cuando dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado es quitado por un sacrificio. Si no hay muerte, si no hay sacrificio, si no hay sangre, oh, gloria a Dios. ¿Sí? Eso es correcto. Bien. ¿No te llama la atención que hayan pasado 1980 años y tú eres un libertado del pecado? Vamos, ¿cuántos libertados del pecado hay aquí? Vamos, fuimos libertados del pecado. Oh, gloria a Dios. Vamos, ten cuidado, no te sientas perseguido, no pienses en las tentaciones, no pienses en tus errores. Vamos, lo que tienes que reconocer aquí es que tú no eres un esclavo del pecado. Vamos, ¿cuántos no son esclavos del pecado? No somos esclavos del pecado. Oh sí, miramos a la tentación y a la tentación la miramos en su propia cara y le decimos: no somos esclavos del pecado. No somos esclavos del pecado. Miramos las artimañas y los acechos del diablo y le decimos en su propia cara: te resistimos porque no somos esclavos del pecado. Tú ya no tienes el dominio, no tienes el control, no tienes armas contra nosotros. Han pasado 1980 años y el Cordero sigue venciendo. Su victoria es un hombre libre del pecado. Si en la última hora hubiera uno solo para decir: soy libre del pecado, el Cordero ha vencido. El Cordero ha vencido. Pero para la última hora no habrá uno solo. No habrá uno solo. Amén. Chile para Cristo. Queremos a Chile para Cristo. Queremos a Chile para Cristo. Queremos esta nación para Cristo. Bendecimos esta nación en esta hora. Antes de las elecciones bendecimos esta nación. Antes de estas elecciones decimos que el Cordero es el Señor de señores, el Rey de reyes. Antes de estas elecciones decimos que Él es el que pone reyes y saca reyes. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Pero nosotros vamos a resistir la obra del diablo. Vamos a resistir la obra del diablo. Ya sabes que tu voto se ha de valer, que cuando tú lo deseas porque tú luchas contra las obras del diablo, que resistes la obra del diablo, pero que no estás haciendo un pacto con ningún político. Que a la hora de dar tu voto no sea porque te agrada, no sea porque alguien te agrada. Que cuando des tu voto no seas porque con alguien quieres hacer amistad. ¿Se entiende? No estamos haciéndonos unos con el mundo. Porque si nos preguntaran quién los representa, nadie. Y si hubiera alguien que se asemeja, pregúntenle al Señor.
Solo Dios pesa los corazones. Sí. Así que, amados, a pesar que estamos en este tiempo, una iglesia claudicante, tibia y arrogante, pero Él dice el amén. Míralo a Él, que aún en este tiempo dice: soy el amén. Dije amén a la palabra y vuelvo a reiterar: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Sí? Varón y hembra los hizo. Por lo tanto, dejará el hombre, el bien hombre, dejará a su padre y a su madre, lo dejará para unirse a su mujer, pero otros ya lo han dejado antes. En sus conductas, mal comportamiento, deshonra a los padres, le han abandonado. Abandonaron la instrucción de su padre y la dirección de su madre. ¿Entienden esa palabra? Hijo mío, dice, habla el proverbio acerca de que el hijo esté atento a la instrucción de su padre y a la dirección de su madre. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Un transexual no es mujer. Nació hombre, aunque le cambien la apariencia, sigue siendo hombre. Esa es la problemática del futuro. Tu hijo de 5 años, tu hijo de 6 años, tu nieto de 2, de 3 años, está en peligro en el futuro porque no sabrá a quién tendrá que elegir como mujer para ser su esposa, porque para aquellos días la transexualidad estará por todos lados y no se sabrá quién es mujer, no se sabrá quién es hombre, porque ellos irán a cambiar sus apariencias, pero no podrán cambiar sus conciencias a no ser que estén cauterizadas, y no podrán cambiar su género. Y Dios le dirá varón y le dirá varona a quien corresponde, porque ante los ojos de Dios, anda y cambia tu nombre en el civil, pero aquel que te creó sabes que eres hombre y sabes que eres mujer. Y Cristo no le dice amén al civil. Cristo no le dice amén a la Cámara de Diputados. Cristo no le dice amén a los senadores. Cristo no le dice amén a un partido. Cristo le dice amén al Dios eterno, a la palabra, al que los hizo al principio. ¿Y tú a quién le dirás amén? A la palabra. A tu palabra, Señor. Que así sea. Dios me los bendiga. La paz de Dios sea con todos ustedes. Una vez más, desde aquí de los estudios de nuestro canal, le saludamos a cada uno de ustedes, de los que estuvieron atentos a la palabra recién predicada, leída acá en Apocalipsis en el capítulo 3, donde a lo que más queríamos darles énfasis era cómo el Maestro, cómo el Señor Jesucristo ya resucitado y mostrándose a Juan y habiendo enviado a su ángel para revelarles estas cosas, se presenta a una iglesia como la Odisea, una iglesia conocida en estos tiempos como una iglesia arrogante, tibia, claudicante. Se presenta a Él como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que por lo tanto Él estuvo en esa creación. Y lo que queremos dar énfasis en el tiempo en que nosotros vivimos, tú escuchaste que hablamos de la transexualidad, hablamos acerca de los matrimonios homosexuales, hablamos del aborto, hablamos de tantas cosas que se oyen en este mundo y en esta nación, y están hablando como si nada, como si fuese tan normal de que pueden casarse hombres con hombres, sabiendo que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Él se presenta como tal. Y cuando se presenta así, porque dice la palabra de Dios ahí al comienzo del capítulo 1, se muestra como el que se mueve en medio de los
candeleros de oro. El que se está moviendo allí es Jesucristo. Él va a estar hasta el fin del mundo. Va a estar con la iglesia hasta el tiempo del fin. Y también se hace presente en medio de esta iglesia de la Odisea. Enamora a su iglesia, enamora a su pueblo, para decirnos, el amén está aquí. El que le dijo amén a Dios al principio está aquí. El testigo fiel y verdadero está aquí en la iglesia de la Odisea. Que a pesar que los hombres quieren hacer las cosas a su manera, a pesar que la iglesia tiene una voz personal y propia, a pesar que la iglesia está siendo dirigida por hombres, a pesar que la iglesia va detrás de hombres que hablan cosas al corazón de la iglesia para atraerlos hacia sí mismo, y nos estamos olvidando de formar a Cristo en la vida de cada persona. Los convierten en pentecostales, en bautistas, los convierten en los nuevos ministerios que se han presentado. ¿Y quién forma? ¿Quién forma a Jesucristo en la vida de cada persona? Así que por lo tanto nosotros no podemos torcernos. Tenemos que continuar, porque el amén está aquí en la iglesia de la Odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero está en la iglesia de la Odisea. El principio de la creación de Dios está en medio de la iglesia de la Odisea, en medio de un tiempo donde la sociedad está invadida y gobernada por la democracia, donde le han enseñado tú tienes derecho a protestar, tienes derecho a usar de tus, no sé, de tu concupiscencia, tienes derecho a hacer como tú quieres, que puedes ir en pos de tus propios deseos. Y no es así. Hay un creador. En este país y en otros más se han dedicado a defender los, digamos, aquellos que si alguien cantó una canción, si alguien hizo, cierto, una pintura en un cuadro y ellos han registrado aquello y son de ellos, y el que los copia, el que hace una copia de ellos y los vende a los que tratan de pirata, aquellos que están robando los derechos intelectuales de estas personas, los defienden. Pero ¿quién defiende los derechos intelectuales de Dios, de que es el que creó todas las cosas? Dios te creó a ti como hombre. Dios también a ti, mujer, te creó como mujer. Y el que estuvo en esa creación y que es testigo fiel y verdadero de aquello es Jesucristo. Y Él, por lo tanto, ellos son los dueños intelectuales de nosotros. Y no para que aquí alguien venga y nos diga que hagamos como queramos. La vida del hombre se rige por la palabra de Dios, y la palabra de Dios está llegando a tu hogar, a tu casa. La palabra de Dios se está predicando en estos tiempos. Por lo tanto, no puedes decir que no ha habido testimonio de esta verdad. Te llamamos al arrepentimiento para que también puedas compartir junto a nosotros la gran alegría de la bienaventuranza que nos da el Dios eterno con habernos permitido una fe. Sin haberle visto, hemos creído. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Gozate en Dios, porque la casa de